Muy buenos días, tengan Adelante, todos ¿se escucha ustedes. bien? Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la bienvenida. Este jueves 19 de noviembre del año 2020, en el que vamos a tener una plática por demás actual e importante para enriquecer nuestros conocimientos. El tema es conceptos prácticos de COVID-19 en pediatría y va a ser impartido por el doctor José de Jesús Coria Lorenzo. El doctor José de Jesús Coria Lorenzo es especialista en pediatría e infectología, es pediatra infectólogo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, es miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, miembro titular de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, miembro de la World Society of Pediatric Infectious Disease, ex profesor de la Academy of Infection Management. Adelante, doctor Coria, bienvenido. Muchísimas gracias. Hola a todos los que están escuchándonos. Agradezco que estén aquí con nosotros y pues una disculpa por el retraso en iniciar la plática. Si me la ponen de favor, sí. Ok, excelente. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, los objetivos, vamos a tratar de verlos muy rápido, nos saltamos los objetivos. Regréseme el anterior, de favor. ¿Podemos regresar al anterior, de favor? Ok, bueno. Perfecto. De alguna manera, la infección por este nuevo coronavirus, ¿sí? Inició prácticamente en Wuhan. Bueno, el objetivo de la plática, hablar un poquito de la epidemiología mundial, qué hay en pediatría en México, cuál es la sintomatología y diferencias con la influenza y resfriado común, los cursos clínicos, qué ocurre en los niños y cuál es el impacto de COVID en pediatría y las conclusiones que de alguna manera, pues las conclusiones las ponen ustedes. La siguiente. La siguiente. Puta, no se tarda un momento. Toño, la siguiente diapositiva, por favor. Si tienen algo pendiente, ya mañana es el cierre anual de ventanilla. Ya todo lo posterior hasta el año. Ok, híjole. Bueno, la siguiente, de favor. Salvo las nóminas, salen completas ya. Algún pendiente que tengan. Bien, decíamos que se informó por primera vez en la provincia de Wuhan a finales de noviembre del 2019 y para el 31 de diciembre había 27 casos con un síndrome de dificultad respiratoria de causa desconocida. Para el 23 de enero, la OMS consideró que era demasiado pronto para hablar de una emergencia de salud pública de alcance internacional. La siguiente. La OMS cambió el lunes 27 de enero
a alto riesgo de coronavirus surgido en China, y en febrero del 2011 la OMS le dio el nombre de enfermedad de COVID-19. Para el 24 de febrero, la OMS pide al mundo se prepare para una potencial pandemia, y finalmente el 11 de marzo la OMS declara que estamos en una pandemia por coronavirus. La siguiente. Y bueno, prácticamente así estaba yo pensando que íbamos a ver la pandemia, pero no fue así. Los Centros para el Control de Enfermedades de Atlanta formaron la primera infección humana en América del Norte el 14 de enero de y para el 27 de febrero el primer caso en México, que por alguna razón siguiente, donde ya teníamos 3 casos y prácticamente aparecimos en el mapa epidemiológico el 1 de marzo del 2020 ya con 5 casos. La siguiente. Bien, hasta la fecha, 47.331.327 individuos en todo el mundo se han infectado con COVID-19. La fecha, como ustedes están viendo ahí, está con un color medio amarillo, que está señalando abajo en la referencia que es el 3 de noviembre. Eso teníamos al 3 de noviembre cuando preparamos esta plática, 47.331.000 personas infectadas, lo que resultaba en 1.208.654 muertes, con una tasa de mortalidad que va desde menos del 1% al 12%. En México, para esa fecha, teníamos 933.155 casos registrados con 92.100 muertes acumuladas. Al día de hoy tenemos más de 100.000 muertes acumuladas en México. Sin embargo, la letalidad, ¿sí?, es del 10.5%, esto al 1 de octubre del 2020. La siguiente. Bien, así es como ha evolucionado prácticamente en los diferentes datos o regiones del mundo, en lo que es todo el continente americano, Europa, sudeste de Asia, África y el oeste del Pacífico, donde vemos prácticamente que a pesar de que esto inició en China, en América tenemos la mayor cantidad de casos, obviamente mayor defunciones, y en general en todo el mundo tenemos 216 países afectados. La siguiente. Dos estudios iniciales de la provincia de Wuhan informaron que en los recién nacidos y en niños era poco frecuente que experimentaran una enfermedad grave por COVID en comparación con los adultos. El primer reporte de los CDC de China solo reportó que el 1.3% de 72.314 eran menores de 20 años. Un segundo informe, igual entre China, 171 niños menores de 16 años, de los cuales solo 3 ingresaron en UCIN y de estos solo un niño fue el que falleció. La siguiente. Estados Unidos, en su informe semanal del 6 de abril del 2020, publicaba que 1.7% de casi 150,000 casos conocidos por infección por COVID se produjeron en niños. De estos, 2.572 fueron casos pediátricos. No obstante, solo 0.5% fueron ingresados a una unidad de cuidados intensivos y solo 3 de ellos fallecieron.
La siguiente. Vean lo que pasa en México, ¿sí? Esto es una actualización hasta el 30 de septiembre, ¿sí? No se pudo hacer una actualización mucho mayor debido a que, como ustedes saben, prácticamente cambiaron las definiciones de casos y esto pues dio al traste con lo que se llevaba en un momento dado de la detección de casos, porque para fines prácticos, pues todos son sospechosos, como sucedió en un momento dado con la influenza. Pero aquí lo interesante de lo que pasa en niños mexicanos hasta el 30 de septiembre es que teníamos 28,388 casos registrados, ¿sí? En donde a ese entonces solamente 310 defunciones asociadas a COVID, ¿sí? Con una relación de masculino-femenino prácticamente de 1:1, ¿sí? Y los pacientes hospitalizados en la UCIN, 516 del total de 2,827 hospitalizados en general, pero solamente 516 hospitalizados, lo que daba una relación de pacientes 1 por cada 5.4 ingresados a sala general que ingresados a la unidad de cuidados intensivos. Los casos en el total de pacientes masculino-femenino, pues decíamos que son 28,388 y prácticamente no hay ninguna diferencia entre el sexo femenino y el masculino. La relación es 1:1, prácticamente igual, ¿sí? Estos son datos que nos compartió el doctor Eduardo Moctezuma Paz y que de alguna forma están en las guías y están también en el PAC de pediatría, que seguramente ya debe andar por ahí difundiéndose. La siguiente. Dentro de las comorbilidades, pueden ver ustedes, ¿sí?, que el mayor número acontecido de casos se presentó en aquellos pacientes obesos, 1,766, inmunosuprimidos, 382, cardiovascular, como alguna afección cardiovascular, 192, ¿sí? Y insuficiencia renal crónica, 116. Pero, ¿qué es lo interesante de las comorbilidades? La siguiente. Dentro de los inmunocomprometidos, ¿sí? Vean que de alguna manera, ¿sí?, fueron los que más defunciones y más ingresos a la UCI tuvieron, ¿sí? Dentro de los que como tal ingresaron pocos fueron los pacientes obesos y los otros. ¿Cuáles son los signos y síntomas de COVID? ¿Sí? Bueno, regresando a esta, de 310 del total, solo 83, ¿sí?, con comorbilidades significativas que representaron el 26% de las asociados con COVID. La siguiente. Los signos y síntomas que hemos identificado en COVID en general, tanto en niños y adultos, es fiebre, tos, que por lo regular es seca, sin embargo, pues puede variar, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser seca, puede ser húmeda o puede ser con expectoración. Y sobre todo la dificultad para respirar, traducida pues en disnea. La siguiente. La diferencia entre estos tres datos importantes de lo que representa COVID-19 versus resfriado común e influenza, pues vemos que la fiebre es más elevada en influenza, la tos es más severa en influenza y lo único que puede hacer una diferencia importante es la dificultad respiratoria, que es rara tanto en el resfriado común, así como en influenza. Los otros datos que comparten las tres patologías, las tres enfermedades, resfriado común, influenza y COVID-19, como mialgias, fatiga, cefalea, rinorrea, ataca al estado general, ustedes pueden ver que tiene
pues prácticamente mayor importancia en influenza que en resfriado común. La siguiente. El cuadro clínico en los niños, entonces, insistimos, es la fiebre, la tos y la dificultad para respirar, ¿sí? Sin embargo, hemos visto que se han encontrado otros datos que en el paciente pediátrico tenemos que estar muy alerta, porque seguro muchos de ustedes estarán de acuerdo que cada vez estamos viendo más niños con dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito, ¿sí? Rechazo a la vía oral y que se trata de un cuadro de COVID. La siguiente. Y bueno, aquí lo que queremos resaltar es algunas de las características que en un momento dado, en algunos pacientes que fueron hospitalizados en diferentes instituciones, ¿sí? Los signos y síntomas y prácticamente siguen siendo la fiebre, la tos, la dificultad para respirar, ¿sí? Pero en algunos lugares, por ejemplo, este reporte de Dong et al, ¿sí? No encontró, ¿sí? Ninguna asociación de ninguno de los síntomas característicos, donde empezó a llamar ahí la atención de empezar a buscar los datos gastrointestinales. La siguiente, por favor. La siguiente. Y entonces, ¿sí? Tenemos que estar alertas a buscar náusea, vómito, ¿verdad? Y pasando un poquito a las características demográficas de niños que realmente han sido ingresados a unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Por ejemplo, y es en lo que sí no ha variado prácticamente desde que hemos encontrado casos de COVID en pediatría, ¿sí? Que el grupo menos afectado es el grupo de menores de 1 año, ¿sí? La siguiente, ¿sí? Y pues el sexo masculino, cuadro enmarcado con azul, es el que ha predominado, ¿sí? Y por edades, el que le ha seguido es prácticamente el grupo de lo que son los escolares y prácticamente los adolescentes. La siguiente. Podemos decir prácticamente que en el grupo se infecten de COVID y vamos a ver más adelante el porqué de esto. Es muy interesante, ¿sí? De estos 48 niños que ingresaron en unidades de cuidados intensivos, tanto de Estados Unidos y Canadá, el 83% tenían en 19 pacientes eran muy complejas. 35 niños presentaron síntomas respiratorios y solo 18, el 38%, requirieron ventilación invasiva. 23 tuvieron falla de 2 o más órganos y sistemas y prácticamente solo un paciente requirió de manejo, pues realmente de mayor soporte, porque se manejó con oxigenación de membrana extracorpórea, que representó el 2%. La siguiente. Bien. En relación a las comorbilidades, la siguiente, ¿sí? Prácticamente el mayor número de comorbilidades se presentó en los pacientes de 11 a 21 años. Comparado con el adulto, la gráfica que está a la derecha es lo que vemos prácticamente lo que se ha encontrado en los pacientes adultos, en donde ha habido más daños cardiovasculares, diabéticos, enfermedad respiratoria crónica, hipertensión, cáncer y condiciones no existentes. Vean las comorbilidades de estos 48 niños, 0.9% no tenía ninguna condición preexistente, eran prácticamente sanos. Y el otro porcentaje que siguió, ¿sí? Fueron los pacientes oncológicos, pacientes con cáncer pediátricos, los que en un momento dado representaron el mayor impacto en comorbilidades. La siguiente.
y prácticamente la cuestión de diabéticos, cardiovasculares y enfermedades crónicas respiratorias en menor proporción en los pacientes pediátricos. La siguiente. La siguiente, de favor. Bien, el cuadro leve, ¿sí?, de estos chiquitines, y que de ahí hemos aprendido, ¿sí?, a diferir la situación de que es leve, prácticamente asintomático, un cuadro respiratorio leve, un cuadro respiratorio más complicado y prácticamente un cuadro severo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hemos visto aquí en nuestros pacientes en México? ¿Sí? En nuestros pacientes en México, esto es una diapositiva que nos hace favor de prestar a la doctora Norma Valderrábano, en donde, pues bueno, ¿sí?, ustedes se dan cuenta que lo que nosotros veíamos de tos, fiebre y dificultad para respirar, pues realmente no están dentro de los primeros porcentajes en cuanto a sintomatología de 452 niños con COVID en México. Ustedes pueden ver que la tos está prácticamente, sí, pues en un porcentaje del 76%. La siguiente, por favor. ¿Qué ocurre en los niños? A la fecha, la experiencia con los niños es similar a la descrita en China, ¿sí? Se definen 5 posibles situaciones clínicas: paciente asintomático, infección leve respiratoria de vías altas, pacientes con afección pulmonar moderada, pacientes con afección pulmonar grave y pacientes críticos que tienen neumonía grave con sepsis o choque séptico. ¿Cuál es el problema de lo que puede acontecer en los niños? 30-40% de los niños son asintomáticos y tienen un cuadro de infección respiratoria leve. Mas, sin embargo, este 30-40% es algo que debemos ver a favor, como lo vamos a comentar más adelante. La siguiente. Es más frecuente en el sexo masculino, ¿sí? Sin embargo, lo que veíamos nosotros en el estudio que hicimos hasta el 30 de septiembre, la relación masculino-femenino es prácticamente 1-1, ¿sí? Importante reconocer que 50% de los niños no cursan ni con fiebre ni con tos, tienen una evolución más favorable, la infección leve hasta 40%, en adultos y adolescentes jóvenes se hospitaliza no más del 1% y hay poca evidencia de transmisión vertical y también de transmisión a través de la alimentación al seno materno. La siguiente. ¿Qué tenemos que hacer en un momento dado ante un niño que tiene un cuadro, pues un cuadro franco de una probable infección por COVID? No el asintomático ni de la infección leve, ¿verdad? Y menos en el asintomático, no lo vamos a estar tomando muestras sanguíneas, pero en los otros pacientes en donde tenemos que corroborar si tiene un evento de infección grave, porque el cuadro respiratorio es un poco más agudo, tenemos que hacer la evaluación radiológica, pero la evaluación, además de la clínica, solicitarle un hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina, en donde en un momento dado, ¿sí?, nos habla de la gravedad de que tenga linfopenia progresiva, que la proteína C reactiva esté elevada, ¿sí?, y igual la procalcitonina pueda estar elevada. Obvio, ¿sí?, e importante, un solo parámetro no es indicativo, ¿sí? Tenemos que tomar siempre 2 parámetros para poder tener una sospecha de que el paciente tiene además una infección bacteriana sobreagregada y que en un momento dado nos implique que tengamos que darle antibióticos si se trata de un proceso de neumonía o un proceso que llegó chocado el paciente. Para los fines solamente de COVID, cualquiera de ellos
nos puede hacer el apoyo diagnóstico en que se trata de un cuadro de COVID. La siguiente. Y bueno, pues prácticamente estas son también tomadas del PAC de Pediatría y de la guía de COVID, en donde vemos imágenes en pacientes pediátricos, donde muestran consolidación bilateral inferior, opacidades periféricas, en vidrio esmerilado, en relación con hallazgos típicos de radiografías convencionales que están reportados en la literatura en paciente pediátrico con COVID. Y del lado derecho vemos tomografías igual, donde se observa las imágenes con patrón hiperdenso, con atenuación en vidrio descurrido, también en los segmentos posteriores de los lóbulos inferiores, ¿sí? Pero no necesariamente esto tiene que sugerir que el paciente solamente sea una neumonía por COVID, sino que pueda estar con una coinfección, para lo cual nos sirve el hacer los estudios que mencionábamos hace rato, en donde, insisto, tenemos que tomar por lo menos 2 parámetros. Uno solo no nos sirve para decir que el paciente pueda tener una coinfección. La siguiente. La siguiente. Bien, este es el patrón radiológico en el que, bueno, ustedes lo pueden checar en un momento dado en cualquiera de las revistas que hay en la literatura. Y bueno, esto también, pacientes con COVID-19, ¿sí? En donde igual en ocasiones hemos visto, pero muy pocos casos, que llegan con este tipo de lesiones y resulta que poco tiempo después están con un cuadro diarreico o con un cuadro respiratorio, y haciendo la evaluación en conjunto, pues bueno, caemos en el hecho de que se trata de un paciente con COVID, pero que inició con manifestaciones cutáneas. La siguiente. La siguiente. Y pues lo que en un momento dado causó revuelo y generó un montón de controversias y muchas pláticas en relación al síndrome inflamatorio multisistémico, que si se trataba de un Kawasaki o que si no era Kawasaki. La realidad es que ahora sabemos que no es un Kawasaki, ¿ya? Sino que se trata de un síndrome inflamatorio multisistémico, ¿sí? O un shock hiperinflamatorio en niños y adolescentes. ¿Sí? Inició esto prácticamente en Italia, en el South Thames Retrieval Service en Londres, con niños en edades de 6 a 14 años, y se asoció aparentemente a 10 casos de Kawasaki-like en Italia, en el Hospital General de Bérgamo, ¿sí? Que donde fue el epicentro de este síndrome inflamatorio multisistémico, pero hay en edades de 2 a 5 años, que ahí tenía cierta relación en pensar que podía estar con Kawasaki, ¿sí? Hubo otro brote en París, Francia, del 27 de abril al 7 de mayo, en 17 niños, pero las edades también muy dispersas para pensar en Kawasaki, porque rebasaban los 10 años de edad, pacientes de 16 años, no obstante hubo niños también de 3 años. Hasta el 25 de mayo van 230 casos reportados en Europa de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. La siguiente. ¿Sí? Tenemos ya las definiciones, ¿verdad? La definición que más tiene un poquito de congruencia es la definición de los CDC. Fiebre en cualquier paciente menor de 21 años, un proceso inflamatorio evidenciado por laboratorio, un cuadro severo que requiere hospitalización, afección multiorgánica, prueba COVID positiva, ya sea por PCR o serología, y que haya habido una exposición demostrada, algún caso con COVID, ¿sí? Hasta 4 semanas antes, ¿sí? Y los parámetros, pues, de fiebre, considerar fiebre
por más de 24 horas, mayor de 38, ¿sí? Y dentro de los procesos que nos evidencian inflamación por laboratorio, pues la proteína C reactiva elevada, la velocidad de sedimentación elevada, fibrinógeno, procalcitonina, dímero D, ferritina, ácido láctico, elevación de deshidrogenasa láctica, interleucina 6, elevación de neutrófilos o una reducción importante de linfocitos y una de albúmina, que es lo que nos habla de que el paciente está inflamatorio. La siguiente. Pero hay que tener cuidado con el exceso de diagnóstico, ¿sí? Un Kawasaki, ¿sí? Debemos ser precavidos en usar de excesos de síndrome inflamatorio multisistema, criterios que definen a cada uno de ellos, sobre todo porque hay el síndrome multisistémico. ¿Qué pasa con los pacientes inmunocomprometidos? ¿Sí? El paciente inmunocomprometido, los primeros reportes fueron en Lombardía, en 200 pacientes trasplantados, de los cuales 10 hospitalizados, 3 en cuidados, 3 en quimioterapia. Es ningún caso de enfermedad pulmonar asociada, ¿sí? Y hasta ese entonces, en Lombardía se decía que el paciente inmunocomprometido no tendría mayor riesgo de enfermedad pulmonar severa. La siguiente. Sin embargo, los estudios, ¿sí? Los estudios que salieron en otros reportes en el European Journal, ¿sí? Igual encontraron, vean ustedes, hepatoblastoma, tumor rhabdoide, tumor de Ewing, ¿sí? Y que ingresaron, además de neutropenia febril, o que ingresaron incluso asintomáticos y que de alguna manera, ¿sí? Fueron diagnosticados con COVID, ¿sí? Porque se les hizo la prueba de COVID. La evolución en ellos fue favorable. No hubo mortalidad asociada y realmente los casos, pues muy pocos en este estudio. El siguiente. ¿Sí? Siguiente diapositiva. En otros 5 pacientes, en otro estudio también publicado, ellos sí tuvieron de alguna manera un deterioro progresivo, mas sin embargo la evolución también fue favorable, ¿sí? ¿Qué se sugiere en el paciente inmunocomprometido? ¿Sí? Mantener controles, porque ellos son muy propensos a llegar siempre con fiebre y neutropenia. Evitar contacto cara a cara si es que se llegan a hospitalizar o estar en una unidad que sea para pacientes COVID, ¿sí? Evaluar el inicio del tratamiento inmunosupresor si es que se confirma la enfermedad por COVID y hacer una consulta oportuna en caso que se sospeche que pueda tener infección asociada a COVID, ¿sí? Más bien infección asociada a SARS-CoV-2, el COVID-19 es el nombre de la enfermedad. Y hacer un listado de los medicamentos que ha estado tomando, que ha tomado o los que se le van a administrar. Los niños con prednisona, ojo, podrían no tener fiebre y eso sesgar un poquito el sospechar en que puedan tener COVID. Y lo más importante, un uso racional de antibióticos en ellos. Parece ser que la evolución clínica en el paciente inmunocomprometido es igual a la de los inmunocompetentes, de tal manera que seguimos viendo que el paciente pediátrico tiene menos riesgo de agravarse y morir por COVID. La siguiente. La siguiente. ¿Cuál es el impacto que ha traído COVID en pediatría? ¿Sí?
Recordar, como lo hemos dicho, el paciente transmitir la infección a los adultos. Regrésame tantito a la anterior porque es importante hablar un poquito de la anterior. Regréseme la anterior, de favor. Regréseme la. Recordar, no, la siguiente. La siguiente, eso. Recordar que el paciente pediátrico, al igual que el adulto, dice que puede transmitirlo vía aérea. Y se ha hablado mucho de qué tanto o poca evidencia de ello, pero puede ser. La ruta fecal oral también se ha visto implicada en el paciente pediátrico porque se han encontrado partículas virales en heces. Y la capacidad e importancia de la transmisión de los niños a los adultos sigue siendo todavía desconocida. A diferencia de la influenza, de donde los niños transmiten más a los adultos la enfermedad de influenza, ¿sí? Sin embargo, los niños se contagian por convivir entre adultos, tanto de influenza como de COVID-19, ¿sí? En este caso, hablando de COVID, pueden contagiarse entre un 70 a 80%, ¿sí? Los adolescentes contagian igual que los adultos. La siguiente. Esto es importante por lo que vamos a mencionar más adelante en cuanto a la inmunidad de rebaño, ¿sí? Que igual está siendo muy controvertida y criticada. SARS-CoV-2 afecta menos a niños que a jóvenes y en ambos menos que adultos, causando en estos síntomas leves. ¿Por qué de ello en los niños? En el momento actual, pues lo asociamos al confinamiento porque la mayoría de los niños están en sus hogares, lo cual disminuye drásticamente los contagios. Por la inmadurez inmunitaria que tienen ellos, los niños menores de 10 años de edad tienen muy pocos receptores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Por lo cual el SARS-CoV-2 no genera respuesta inmune tan intensa como en los adultos, ¿sí? Y también, para haber pocos receptores, no hay esa unión para que el órgano blanco o los órganos blancos que afecta a COVID, que prácticamente son todos, ¿sí? Puedan causar daño importante en el paciente pediátrico, ¿sí? La siguiente. Niveles bajos de testosterona que hacen que haya niveles bajos de una proteína, que es proteína 2 de la serina de la transmembrana, que es la responsable de la entrada del virus a la célula infectada, por lo cual se piensa que el virus no ingresa en gran cantidad a las células de los niños, ¿sí? No así las de los adolescentes, en donde los cuadros también pues, son menos graves que en los adultos, pero sí con mayor facilidad a la de los adultos, por lo que en el adulto es siempre observable que predomine en el sexo masculino que en el femenino. Los niños tienen niveles altos de melatonina, que son antioxidantes e inmunoprotectores. Hay inmunidad cruzada con los otros coronavirus endémicos y muy pocos, prácticamente no existen en el paciente recién nacido, en el lactante menor, ¿sí? Y en el paciente pediátrico pues se desarrollan entre los 3 o 4 años de edad, lo que también hace que al no haber una comunicación estrecha entre los alvéolos, pues también no haya un cuadro importante de compromiso alveolar y de neumonías graves o muy graves. Obviamente no sucede en todos, ¿verdad? Porque hemos visto las radiografías y tomografías que presentamos hace rato, que también los niños pueden hacer cuadros, pero la mayoría es que no tienen existencia de poros de Kohn y de Lambert, y eso ayuda a que tampoco tenga un impacto grave en efecto, un efecto protector, o sea, un efecto más de tuberculosis. Esto se ha observado no solo con BCG, sino también con DPT.
La siguiente, pero más con BCG. Y entonces los niños menores de 5 años tienen cargas virales significativamente más altas que en edades mayores cuando se llegan a infectar. Sin embargo, no necesariamente ello significa que favorecería la facilidad de transmisibilidad, pero el hecho de tener cargas significativamente más altas estimulan una mayor respuesta del sistema inmune, aumentando así el interferón, favoreciendo una mejor protección. La siguiente. De tal manera que, ¿cuál es el impacto en la transmisibilidad? Niños menores de 10 años se contagian menos que de los de 11 a 19. La menor expresión de receptor AC2 en menores de 10 años comparados con los demás de 10, tanto en niños infectados como no infectados, es lo que hace que haya una posible menor transmisión. Muchas personas infectadas por SARS-CoV-2, pero sobre todo los niños con cuadro más leve y o síntomas menores, es posible que no se reconviertan, que se lleguen a infectar, pero que no adquieran inmunidad. Se ha visto que no desarrollan inmunidad humoral. Al parecer, nunca se reconvierten. Hasta ahorita en lo que se ha visto. Falta todavía hacer más estudios. Pero lo que sí se ha observado, y esto es lo importante en cuanto al paciente pediátrico, es que tienen inmunidad celular protectora, como lo que se ha observado en los adultos. ¿Verdad? La siguiente. Dentro de todo esto, no olvidar descartar otras infecciones respiratorias solo por el hecho de que el paciente tenga un resultado positivo para SARS-CoV-2. Las coinfecciones, ¿sí? Al parecer son más frecuentes en pediatría, ¿sí? Sobre todo virus respiratorios, rinovirus, adeno, parainfluenza, influenza sincicial, etcétera, e infecciones bacterianas en donde se ha visto bacteriemia por estafilococo aureus, meticilino sensible o meticilino resistente, candidemias, pergilosis, hemófilos influenza y otras. Lo que implica que en un momento dado no retrasar el tratamiento de otras infecciones solo porque el paciente sea SARS-CoV-2 positivo y se piense que de la neumonía sea por COVID-19, por la enfermedad COVID-19 y no estemos pensando en una coinfección. Por lo que decíamos hace rato, para hablar de coinfección tenemos que tener al menos 2 parámetros de biomarcadores de laboratorio que nos hablen de sepsis o de infección bacteriana. Uno solo no es suficiente, insisto en ello. La siguiente. La siguiente. La vacuna, pues hemos visto que en muchos países ha pegado el COVID-19 porque ¿cómo ha impactado? ¿Sí? Reducción en las coberturas vacunales. Los padres no llevan a los niños a vacunar, esquemas incompletos de vacunación. ¿Por qué? Porque no hay vacunas en las unidades de salud. Se les ha olvidado mandar vacunas a unidades de salud. Y esto, junto con que los papás no los llevan, pues bueno, damos al traste con el esquema de vacunación normal en el paciente pediátrico. No acuden a las escuelas. Si su aprendizaje en casa no está garantizado, vamos a tener muchos problemas de aprendizaje en nuestros niños. No hay seguridad alimentaria, ¿sí? Sobre todo porque muchos niños recibían comida en los centros educativos. Hay incremento de maltrato infantil en casa. Los niños con enfermedades crónicas son mal o prácticamente no son atendidos y pues sin lugar a dudas que esto se ha convertido en un tema político, pero político tremendamente importante, el COVID, no solo en México, sino en todo el mundo. La siguiente. La siguiente, porque esto ya lo vimos, pero nada más para dar pie a lo que quiero comentarles de cómo el niño, cuál puede ser el rol de los niños en la adquisición de la enfermedad o en la protección en cuanto a inmunidad de rebaño. La siguiente. ¿Qué es lo que ha pasado con los coronavirus que conocemos? Ojo,
La respuesta inmune frente a SARS-CoV-2 puede tener el mismo impacto, los mismos escenarios, ¿sí?, que ha sucedido con SARS-CoV-1, en donde se encontró que había una inmunidad protectora y duradera por más de 3 años. El virus hace dos cosas: o muta para seguir infectando, o desaparece al cabo de un tiempo, como se vio con SARS-CoV-1, ¿verdad? O puede ser un virus que tenga una inmunidad transitoria de menor o igual a 1 año, que el virus vaya a permanecer, como son los virus endémicos que se han convertido en virus estacionales y se presenten brotes en otoño y en invierno. Recordar que SARS-CoV-2 es del invierno, ¿verdad? Y principios de primavera. Ahí el 229E, NL63, OC43 y HK1, pues son los virus que nos han causado brotes de cuadros respiratorios semejantes a influenza o semejantes a rinovirus, ¿sí? Y que de alguna forma pues son virus que no han impactado como lo hizo SARS-CoV-2. ¿Qué puede pasar con SARS-CoV-2? ¿Sucederá lo mismo? ¿Sí? Se convertirá en un virus, bueno, ya es un virus endémico, ¿verdad? Ya no es pandémico, ya es un virus endémico. Prácticamente desde el 11 de noviembre la OMS ya lo declaró endémico. O sea que ya es malo decir que estamos en una pandemia. Estamos prácticamente sobreviviendo a la endemia del SARS-CoV-2. La siguiente. El papel de los niños en la transmisión y el generar inmunidad, ¿sí? Todos los virus tienen una extinción biológica, ¿sí? Cambiar de huésped exige un peaje biológico. El nuevo hospedador tiene su propia respuesta inmune y lo puede hacer menos virulento o hacer más virulento. En los niños parece ser que está favoreciendo que lo haga menos virulento. Los pases en huéspedes no naturales, ¿sí?, que es lo que ha sucedido, el humano no era un huésped natural, ha sido una técnica. Las cadenas de transmisión pueden ser limitadas por daños biológicos acumulados en el virus y esto favorecer que sea mucho menos virulento. La siguiente. La siguiente. Entonces, ¿los niños son importantes favorecedores de la inmunidad de rebaño? Es una pregunta que nos hacemos. Y bueno, ¿qué pasó en España? ¿Sí? En España, alcanzar la inmunidad contra COVID le costaría a Castilla y León 13.900.000 muertos. Este es el gráfico, la siguiente. Este es el gráfico en el que ellos compararon en cuánto tiempo, en cuántas oleadas, si se dejara a libre albedrío, ¿sí?, en cuánto tiempo los pacientes sintomáticos o los pacientes enfermos pudieran en un momento dado favorecer que hubiera muchos pacientes asintomáticos, ¿sí? Pero esto conllevaría también a aquellos que tendrían que morir por necesidad, pues se incrementará la mortalidad. La siguiente, porque obvio no todo el mundo va a cruzar asintomático, pero bueno, el tiempo en años no fue calculado. Lo que sí calcularon, la siguiente, fue cuántos, la siguiente. Y por ejemplo, ¿sí?, decían ellos que para alcanzar esto tendrían que contagiarse el 70% de la población. Obvio, de ese 70% de la población, la mortalidad sería
muy elevada. La siguiente. Algo interesante del cubrebocas, ¿sí? La llamada gripe española, y vean ustedes, porque todo el mundo se sigue asustando, aquí en México oímos en las noticias amarillistas que dicen, llevamos ya 100,000 muertos y posiblemente sean 200,000. ¡Wow! Llevamos un montón. Regresa la anterior, la del cubrebocas. Ok. La gripe española, llamada la madre de todas las pandemias, provocó al menos 50 millones de muertos en 1918-1919, en 2 años. Llevamos apenas, en México no llevamos un año, porque en México empezamos en marzo. En China ya llevan un año, ¿sí? Entonces, por favor, mantengan la calma. Pero ¿qué es lo importante del cubrebocas? ¿Sí? Estudios de ese entonces demostraron que una mascarilla en alguien que estaba enfermo protegía a las personas que lo rodeaban, pero para el público en general no demostraron ser tan útiles. ¡Wow! Porque las personas no habían tenido las precauciones de higiene utilizándolas hasta que éstas se ensuciaban y las desechaban y por lo tanto perdían su efectividad, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó ahí? El uso de mascarillas, si bien es cierto, no erradicó el virus, que este no desapareció por el uso del cubrebocas, sino porque mutó en formas menos severas, ya que tenemos que entender que los descendientes de la influenza de 1918 han seguido circulando hasta la actualidad. Este efecto que ahora le llamamos efecto de variolación del cubrebocas es lo que ya desde la pandemia de la influenza española lo demostraron con otras palabras y con otros hechos. La siguiente. La siguiente. La siguiente, de favor. Bien. ¿Qué es lo bueno? Vamos a terminar ya. Debido al impacto de COVID-19, pues no debemos olvidar de vacunar tanto a niños y adolescentes para evitar que después de este evento pandémico tengamos brotes de enfermedades prevenidas por vacunación por falta de su aplicación en tiempo y forma, ¿sí? Algo que tenemos que entender, ¿sí? Es que, bueno, en los niños es no tan grave COVID-19, incluyendo los niños inmunocomprometidos. Los niños pueden jugar un papel importante, ¿sí? En la inmunidad de rebaño y pues realmente si vemos y lo comparamos con influenza, pues no es la enfermedad que todo mundo ha exagerado, vamos a morir. Su servidor está dentro de los que en un momento dado pudiera adquirir y fallecer, ¿sí? Pero no quiere decir que necesariamente tengamos que hacerlo, porque los estudios que demuestran que cubrebocas puede favorecer la variolización, que es la atenuación del virus, en un momento dado pudiera estar contribuyendo de manera indirecta junto con los pacientes pediátricos que pudieran transmitir la infección a favorecer un evento, ¿sí?, de inmunidad de rebaño. Esto es una opinión que me hice yo y que se las comparto tanto como epidemiólogo y como infectólogo de todo lo que hemos revisado de COVID y pues sobre todo metiéndonos un poquito al tema de pediatría, porque somos infectólogos pediatras.
y que de alguna forma pues, nos ha llamado la atención y que seguro que muchos de los que me están oyendo en alguna ocasión que platicamos cuando decidieron cerrar las escuelas, yo les digo, no cierren las primarias y secundarias, cierren las preparatorias y las universidades, ¿sí? No sabía por qué, ¿sí? Ahora sí que como cuando hice Infecto y preguntaba a uno de mis adscritos, oiga, ¿qué le ponemos? Me decían, ponle X antibiótico. Yo le decía, ¿por qué? Tú pónselo, Coria, mañana te digo. ¿Sí? Yo no sabía el por qué, pero la explicación, a lo mejor de que estuvo mal cerrar primarias y secundarias, era, ¿sí? Porque los niños pudieron habernos ayudado en la inmunidad de rebaño y tal vez tendríamos ahorita muchos menos casos de infección por COVID a estas alturas del partido. Y creo que hasta aquí dejamos la charla. Muchísimas gracias y mil disculpas por el tiempo que tardamos en iniciar, pero la tecnología pues es un poquito dificultosa en algunas situaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues una enorme responsabilidad como pediatras y como infectólogos pediatras. Como comentario final, la OMS reconoció que el COVID podría dejar de ser pandemia, como yo les decía, ya prácticamente desde el 14 de octubre, no es cierto, no era el 11 de noviembre, 14 de octubre, un mes atrás, ya se dijo que era una endemia, ¿sí? Y que tendríamos que prepararnos para convivir con él de aquí hasta la siguiente. Muchas gracias. Mi querido Ulises, te veo en pantalla. Sí, muchas gracias, no sé, Eduardo. Bueno, pues muy bien. No sé si hay alguna pregunta o comentario para el doctor Coria. A ver, Ulises, adelante. Bueno, quiero agradecerle al doctor Coria, pese a todo lo que pasó en la tecnología, a su gran disposición para la participación en que es un PAC de pediatría importante, pero que quiero hacer una reflexión de 2 puntos y respaldando lo que dijo el doctor Coria. El primero, en Médicos Unidos hace 2 semanas más o menos, o la semana pasada, creo que al inicio, sube un artículo muy importante en donde dice que a través del cubrebocas la carga viral es menor. No es lo mismo que alguien te tosa de frente o estés de frente con alguien. A ver, no se te está oyendo, Ulises. Bueno, buenos días. Gracias, doctor Coria, por su participación. Les decía a ustedes que hace una semana en el grupo de Médicos Unidos subieron un artículo interesantísimo que se me hace una gran esperanza porque las personas que portan cubrebocas tienen posibilidades de tener una carga viral más baja. Y ya lo hizo saber aquí el doctor. Y el otro punto importante, pese a que en pediatría no es tan frecuente los casos, sí me preocupa mucho porque estamos por terminar una serie más que vamos a publicar de niños, ya más o menos tendríamos como 25 casos en México en relación al síndrome multisistémico inflamatorio y donde también el doctor Coria acertadamente nos dice que no menospreciemos a un niño con fiebre, dolor abdominal, vómito y diarrea, porque podemos estar ante un caso que puede irse de largo. Los niños que fallecieron en México son niños que llegaron tardíamente al hospital. Entonces, esto es una buena reflexión. Esto se complementa con la próxima charla que va a ser sobre síndrome inflamatorio multisistémico. Muchas gracias. Gracias, Ulises. Si hay alguien más, Rubén, adelante. Buenos días. Yo quería preguntar, ¿debería de ser el cubreboca obligatorio y permanente en los niños? Porque la mayoría de ellos tienen una carga viral mayor y son asintomáticos. Yo creo que deberían de volver a sus escuelas, pero con cubreboca permanente,
y obligatorio. Entonces, mi pregunta era esa, pero creo que es una acertación de que todos los niños deberían de llevar cubrebocas permanente. Muy Esa bien. es una pregunta. No sé si alguien quiere comentar algo. El doctor Coria te va a contestar. Adelante, doctor. No tienes... Ok, sí, Adelante. sí se escucha, ¿no? Sí. Sí. Considerando que los niños son asintomáticos, ¿sí? El hecho de que puedan transmitir o no la enfermedad, a la fecha realmente no se sabe bien a bien cuál es la carga que en un momento dado ellos pueden generar hacia el paciente adolescente o adulto. Sin embargo, ¿sí? Ellos deben traer cubrebocas, no tanto por el riesgo de transmitir la enfermedad, porque si ellos transmitieran, seguramente que lo harían ya con una cierta capacidad de atenuación del virus que podría favorecer a que otro paciente se infectara, enferman de forma severa, ¿sí? Sí pueden enfermarse y tener un hijo hospitalizado en una área de COVID o un hijo que tenga que ser intubado por COVID. ¿Sí? Hay otra pregunta aquí que estaba viendo en el chat que dice, ¿cuándo solicitar prueba de COVID en cirugía electiva? ¿Sí? En cirugía electiva, ¿sí? Yo creo que tendría que estarse solicitando, todos los pacientes aquí, por ejemplo, en el Infantil de México, que van a ser sometidos a cirugía, al menos tienen que tener una prueba, ¿sí? Negativa 2 semanas antes de entrar a quirófano, ¿sí? A nivel privado, yo creo que debe ser igual, porque eso asegura el que en un momento dado la capacidad de que si en esas 2 semanas ya se infectó, ¿sí? Pues su carga viral no sea tan alta y puede en un momento dado entrar con todas las medidas de protección, cubrebocas, antes de entrar a quirófano, hacerle la prueba, ¿sí? Para saber qué pasó con ese paciente al que operamos y que tenía una prueba negativa, entró a quirófanos. Muy bien, muchas gracias, doctor Coria. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? César, adelante. No te oyes. Habilita tu micrófono, por favor. Listo. Adelante. El 40 al 60% de los reportes dicen que los casos de COVID son adquiridos en casa, no en la calle. ¿Quién los metió? En España reabrieron las escuelas, incrementó el COVID. Hay reportes de que donde se abren actividades sube inmediatamente a los 14 días un 14% el COVID. O sea, no es tan fácil abrir todo. Sí, es importante el cubrebocas en los niños, pero bueno, todo depende de la edad. Y aparte, algo que ha demostrado el virus es que no le es un virus invernal, pegó en verano, pegó en primavera y sigue pegando todo el año. Entonces, como que no es tan estacional como la influenza, y sigue atacando. Bien, muchas gracias, César, por tu comentario. Se nos ha venido el tiempo encima. Sé que hay muchas inquietudes, muchos comentarios, hay muchas opiniones, pero antes de cerrar, quiero hacer un breve comentario. Creo que estamos aprendiendo cosas nuevas con esta pandemia. Me parece muy injusto comparar cosas que sucedieron en el pasado, porque si las situamos en el tiempo,
ya no son la misma condición. Estoy hablando específicamente de la influenza española. La situación actual, hablando específicamente de México, es que no hay investigación. Y no hay investigación porque la investigación para hablar de estadísticas y de potenciales y cosas se tiene que hacer en el primer contacto, no en los hospitales. Entonces, si no se invierte en hacer pruebas como lo ha sugerido la OMS, pues no sabemos. Igualmente, el cubrebocas, con todo respeto para las opiniones diferentes a la mía, siento que es una medida protectora que se tiene que estudiar, protectora y además una medida necesaria en este momento hasta saber más específicamente de investigación. Las comparaciones con otros países que son dolorosas en ocasiones, específicamente con España. España tiene un gran sistema de salud de primer contacto, cosa que adolecemos nosotros. En los países, a pesar de que se quejan de las pruebas diagnósticas, en México no se hacen incluso de pacientes donde la familia, 1 o 2 familiares murieron, ni siquiera se estudiaron los demás integrantes del núcleo familiar. Mucho menos se les promovió el uso del cubrebocas o se le hizo un cerco sanitario. En fin, hay muchísimas cosas todavía que tenemos que investigar y que, como decía el doctor Kumate, que en paz descanse, las verdades de hoy a lo mejor son las mentiras del futuro. Entonces, la investigación, la información, y mientras más información tengamos local de México, hecha por mexicanos, con gente mexicana, enriquecerá por mucho nuestra labor de todos los días. Agradezco mucho, a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y de Médicos Unidos, al doctor Coria su presentación. Lo invitamos para una siguiente, seguramente que va a haber mucha información y mucha polémica, y les agradezco su presencia a todos ustedes en esta Pediatría al Día y hasta la próxima. Muchas gracias.